Hola a todos, mi nombre es Heidi Fabiola Fuentes, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión, en la clase de Química Analítica, vamos a hablar un poco acerca de los gases. Conocemos que los gases son un estado de agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan débilmente entre sí, es decir, sin formar enlaces moleculares. En este caso adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contenga y tendiendo a esparcirse. Esto es decir que se expanden. En este caso puede ser como el gas de cocina, el oxígeno, el helio. Estos son los gases más comunes por todos nosotros. Todo lo posible por su alta concentración de energía cinética. Los gases son fluidos altamente compresibles, es decir, se comprimen lo más que puedan, que experimentan grandes cambios de densidad con la presión y la temperatura. La atmósfera es el delgado manto de gases que envuelve nuestro planeta, se llama atmósfera. Es difícil medir su profundidad, pues no termina abruptamente. El número de moléculas por unidad de volumen disminuye gradualmente a medida que aumenta la distancia respecto a la superficie terrestre. Sabemos que la atmósfera es la capa más cercana a nuestro globo terráqueo. Teoría cinética molecular. Vamos a hablar acerca de unas propiedades físicas de los gases. En primer lugar, miramos que los gases no tienen forma ni volumen definido. Se expanden hasta ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene y se ajustan a su forma. Los gases son compresibles, es decir, se puede hacer que un gas ocupe un volumen mucho menor aumentando la presión. La densidad de los gases es pequeña en comparación con los líquidos y los sólidos. Los gases encerrados en un recipiente ejercen una presión uniforme sobre todas las paredes del recipiente. No ocurre lo mismo con los líquidos. La fuerza de un líquido ejerce sobre las paredes de un recipiente es mayor al aumentar la profundidad debido a las fuerzas gravitatorias. Los gases se mezclan espontáneamente y totalmente unos con otros a presión constante, siempre y cuando no se lleve a cabo una reacción química. En este caso vamos a ver algunas leyes de los gases, las más conocidas, en este caso ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, ley combinada, y podemos ver a la izquierda sus respectivas fórmulas. Vemos cómo ellos hacen relaciones de presión con volumen, volumen con temperatura, presión con temperatura, y más adelante vamos a detallar un poco más acerca de cada una de ellas. Ley de Boyle. Determina que para un gas a temperatura constante el volumen es inversamente proporcional a la presión sobre este. La presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. Esta ley es una simplificación de la ley de los gases ideales, particularizada para procesos isotérmicos de una cierta masa de gas constante. Junto con la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro y la ley de Graham, la ley de Boyle forma las leyes de los gases que describen la conducta de un gas ideal. Las tres primeras leyes pueden ser generalizadas en la ley de los gases ideales. Ley de Charles. La ley de Charles es una de las leyes de los gases relaciona el volumen y la temperatura en una cierta cantidad de gas ideal, mantenida a una presión constante, mediante una constante de proporcionalidad directa. En esta ley, Jacques Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura,
el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye, porque esto es siempre inversamente proporcional. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética, debido al movimiento de las moléculas del gas. Así que para cierta cantidad de gas a una presión dada, a mayor velocidad de las moléculas, es decir, la temperatura, mayor volumen del gas. En el caso de la ley de Gay-Lussac, la ley establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Estrictamente, la ley de Gay-Lussac es válida para gases ideales y en los gases reales se cumple con un grado de exactitud solo en condiciones de presión y temperaturas moderadas y bajas densidades del gas. A altas temperaturas, la ley necesita corregirse con términos específicos según la naturaleza del gas. En el caso de la ley combinada, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac se pueden combinar en una sola ley. Por ello su nombre, ¿no? Porque se combinan todas estas leyes formando una sola ecuación para poder resolver X problema. Lo que la ecuación plantea es la relación entre la presión, el volumen y la temperatura. La temperatura de una cantidad fija de gas. La presión es inversamente proporcional al volumen y directamente proporcional a la temperatura. El volumen es directamente proporcional a su temperatura y para poder comprenderlo mejor podemos ver la imagen, ¿verdad? Cómo existe esa sinergia entre ellas. Esto ha sido lo que es mi exposición. Muchísimas gracias.